Hola a todos y a todas. Bueno, en la clase de hoy vamos a comentar el proceso adolescente, el proceso de duelo adolescente, ¿sí? La idea en la clase de hoy es poder trabajar la adolescencia como un proceso psicodinámico. Para eso vamos a tomar dos autores fundamentales, que son dos autores muy clásicos del psicoanálisis argentino, que es Mauricio Nobel y Arminda Averasturi. Son autores, como yo ya lo he mencionado, que a partir de la década del 70 comienzan a teorizar sobre los procesos psicodinámicos, los procesos intrapsíquicos y también psicosociales que se producen en la adolescencia y que de alguna manera transforma la personalidad de las personas. Entonces, bueno, para poder pensar un poco lo que sucede en la adolescencia, cuáles son los procesos internos, los procesos subjetivos que ocurren en la adolescencia y que de alguna manera vemos manifestados estos procesos en las conductas, vamos a tomar estos autores. Estos autores son autores muy clásicos del psicoanálisis, como ya les mencioné, se basan en la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud y también en algunos otros psicoanalistas de la escuela, fundamentalmente de la escuela inglesa. Sobre todo porque hablan de ansiedades, de ambivalencia, ¿no? Esto proviene mucho de la teoría de Melanie Klein, que es la que ubicamos como escuela inglesa del psicoanálisis. Y bueno, estos autores, estas teorías nos van a ayudar a pensar un poco qué es lo que pasa en la adolescencia y por qué de alguna manera vemos a los y a las adolescentes como estos seres tan conflictivos, tan confrontativos, tan rebeldes muchas veces y a veces tan difíciles de llegar, ¿no? A veces nos resulta como adultos muy difícil de llegar a la adolescencia, de comprenderlos, de establecer un diálogo. Entonces, bueno, la idea es que para aquellos que van a trabajar en el ámbito educativo o en el ámbito comunitario, es muy interesante poder conocer desde el punto de vista teórico el proceso intrapsíquico y también psicosocial que se produce en la adolescencia para de alguna manera poder conocerlo, para también poder comprender la conducta, las emociones de los y de las adolescentes y de esta manera poder construir puentes de diálogo, de trabajo con esta población, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar diciendo que la adolescencia es una etapa dentro del ciclo vital, ¿sí? Es una etapa como otras del ciclo vital. Em, digamos, tanto la conformación del aparato psíquico como la estructuración de la personalidad se produce o se va desarrollando a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Hay etapas de nuestra vida que tal vez son etapas mucho más constitutivas, dado que, podríamos decir, se conforman o se construyen y se terminan de construir ciertas estructuras psíquicas, otras etapas donde ya están construidas las estructuras psíquicas, pero también se dan muchos cambios y muchas transformaciones. Bueno, de todas estas etapas ubicamos a la adolescencia, ¿sí? Como una etapa de transición. Esto es muy importante, como una etapa de transición entre la infancia y la edad adulta. Bien, ahora, esta transición, este pasaje entre la infancia y la edad adulta, es un pasaje que involucra muchos factores, ¿sí? Muchas esferas de la existencia humana. Podríamos decir que involucra factores o cambios físicos, biológicos, factores y cambios psicológicos, factores y cambios en lo social, en lo cultural, ya que vamos a hablar del rol de los y las adolescentes, del rol de los adultos también. Entonces, en esta etapa, que la podríamos caracterizar como una etapa de pasaje, como una etapa de transformación, como una etapa de transición, vamos a reconocer muchos cambios en diferentes esferas, ¿sí? En lo biológico, en lo corporal, en lo intrapsíquico, pero también en lo social y lo cultural, ¿sí? Vuelvo a repetir porque esto es muy importante. Entonces, en esta etapa, en este pasaje entre la infancia y la adultez, digamos, se van a desplegar muchos cambios en diferentes esferas, en las esferas físicas, en la esfera intrapsíquica y también en la esfera social y cultural. Bien,
Entonces, dado que es una etapa de pasaje, una etapa de transición, podríamos decir que es una etapa de transformación. Bien, entonces, desde el psicoanálisis decimos que la adolescencia no es una etapa estabilizada. Bien, no es como la etapa adulta donde hay una estabilidad en el aparato psíquico o en el dinamismo del aparato psíquico. O sea, la adolescencia no es una etapa estable, ¿sí? La adolescencia es constante proceso y transformación, ¿bien? No es una etapa estabilizada. La adolescencia la tenemos que pensar como una etapa en la cual el aparato psíquico, ¿sí? Las estructuras del aparato psíquico y fundamentalmente la identidad de la personalidad está en transformación y está en proceso de construcción. ¿Sí? Entonces, la adolescencia se va a caracterizar por desequilibrios, ¿sí? Y por inestabilidad. Entonces, la adolescencia se va a caracterizar por desequilibrios, por inestabilidad y por conflictos, también por ambivalencia, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando observamos o cuando trabajamos e interactuamos con adolescentes, muchas veces vamos a notar como cierta conducta que puede ser desequilibrada, confusa, eh, con características transitorias, ¿no? Fluctuaciones en el estado de ánimo, gustos que a veces cambian constantemente, intereses que cambian constantemente, formas de pensar, valores que van cambiando en ellos. Bueno, este desequilibrio, esta inestabilidad es propia y es característica de la adolescencia. Incluso muchas veces esta esta inestabilidad puede ser extrema y muy marcada, puede ser de un día para el otro que abandonen un gusto, una actividad, que se peleen con un amigo o una amiga, que era lo más importante, y de repente ya no quieren saber más nada de ellos. Entonces, a veces vemos estos cambios en los y las adolescentes, los vemos como muy extremos, como muy marcados, ¿no? Sabemos que es como una etapa de desequilibrios, pero a veces estos cambios son como muy extremos. ¿Qué es lo que ocurre con estos cambios tan extremos? Entonces, aquí es donde por ahí nos sirve pensar en los conceptos de Aberasturi y de Nobel, que ellos nos dicen que muchas veces la adolescencia pareciera ser anormal, ¿no? Pareciera ser que la personalidad es anormal o que la personalidad es patológica. Y los autores, estos autores psicoanalíticos, los que nos van a decir hablan ellos, les voy a leer este concepto que es de su autoría, que es el síndrome de la adolescencia normal. ¿Qué quiere decir esto del síndrome de la adolescencia normal? Parecería que en la adolescencia hay algún síndrome. ¿Qué es un síndrome? Bueno, es un conjunto de síntomas, un conjunto de conductas que estarían dando cuenta de un desequilibrio, ¿no? Entonces hay un síndrome en la adolescencia. ¿Cuál es el síndrome de la adolescencia? Bueno, lo vamos a ver en otras clases, pero lo que yo quiero hoy comentar es esto del síndrome en el sentido de que sí, se presentan un conjunto de conductas, de reacciones emocionales que muchas veces pueden ser patológicas, que si uno lo piensa desde la subjetividad de un adulto, sí son patológicas, ¿no? Por ejemplo, fluctuaciones muy marcadas en el estado de ánimo, irritabilidad extrema, apatía, enojo con los adultos, rebeldía, conductas de fuga, bueno, consumo riesgoso de sustancias, bueno, y un montón de conductas que después obviamente que van a estar más del lado del riesgo en la adolescencia, ¿no? La adolescencia es una etapa donde se presentan muchas conductas de riesgo, justamente las conductas de riesgo de alguna manera son emergentes, ¿sí? De estas modificaciones intrapsíquicas. Entonces, estos autores lo que nos van a decir, que es lo que llama tanto la atención de este título del síndrome de la adolescencia normal, nos van a decir que la anormalidad, ¿no? O sea, el desequilibrio, la fluctuación, la inestabilidad en el estado de ánimo, en la conducta, es lo normal, si pudiéramos hablar de algo normal en la conducta humana, ¿no?
O sea, lo inestable es lo normal. Por eso nos dice síndrome de la adolescencia normal. Lo normal, lo común, lo frecuente, lo esperado, si quieren, para llamarlo en otros términos, lo esperado en la adolescencia, justamente es esto, es la inestabilidad, es el desequilibrio, es el conflicto, es la rebeldía, es la confrontación. Esto es lo normal en esta etapa vital. Obviamente que en algunos adolescentes es más leve, es más transitorio y en otros es más marcado. Bien, bueno, vamos a ver por qué se produce, por qué lo que vemos es tanta inestabilidad, ¿no? Tanto desequilibrio. Y estos autores nos van a decir que en la adolescencia, al ser una etapa de transición entre la infancia y la edad adulta, se deben elaborar, ¿sí?, tres duelos, tres grandes duelos, o sea, se producen tres grandes duelos, ¿sí?, en la adolescencia. ¿Qué son duelos? ¿Sí? Esto es un concepto de Sigmund Freud, el concepto de duelo, que tiene que ver con una pérdida. Cuando hablamos de duelo hablamos de algo que se perdió, de un objeto que se perdió, de una pérdida y de un trabajo psíquico que intenta recuperar de esa pérdida y que intenta poner la libido, o sea, la energía de la pulsión de vida en otros objetos o en otros logros. Bien, entonces vuelvo a repetir. En la adolescencia se suceden tres importantes duelos. ¿Qué es un duelo? Un duelo es una pérdida de un objeto, de una situación, de una característica, ¿sí? Es una pérdida que debe elaborarse, por eso se llama trabajo de duelo, que debe elaborarse y la libido que estaba asociada a aquellos objetos que se perdieron, de alguna manera debe construir un camino, ¿sí?, para encontrar otros objetos, otros fines, otros objetivos donde ligarse, ¿sí? Entonces, un trabajo de duelo implica una pérdida, pero también una reconstrucción y una ganancia de nuevos objetos, ¿sí? En un duelo hay pérdida y hay reconstrucción y ganancia de nuevos objetos. ¿Cuáles son estos tres duelos tan importantes que se producen en la adolescencia? Bueno, estos tres duelos son, el primer duelo es el duelo por el cuerpo infantil. ¿Qué pasa en la adolescencia? ¿Qué es lo más em, disruptivo? ¿Qué es lo más impuesto de alguna manera en la subjetividad? ¿Qué es lo que se impone en la subjetividad adolescente? El cambio del cuerpo, ¿sí? La transformación del cuerpo, la transformación de los caracteres sexuales secundarios. El cuerpo cambia tanto en las mujeres como en los varones. Y este cambio corporal en el cual el cuerpo de las mujeres y de los varones va tomando formas adultas, ¿sí?, es un cambio que de alguna manera irrumpe en la vida del adolescente, de los y las adolescentes. Es bastante, ¿cómo decirlo? Es bastante sorpresivo para los y las adolescentes este cambio en el cuerpo, ¿sí? Em, de repente, en un año, em, el cuerpo empieza a perder, por eso decimos, se pierde el cuerpo infantil, el cuerpo empieza a perder esas características infantiles y empieza a adquirir nuevas características, nuevas dimensiones, ¿sí?, ya más parecidas al cuerpo adulto, digamos, desarrollando un cuerpo adulto con los caracteres sexuales secundarios y primarios del hombre y de la mujer. Y este cambio es un cambio que irrumpe, que sorprende, que muchas veces invade a los y las adolescentes. Entonces, el primer duelo que marcan estos autores psicoanalíticos es el duelo por el cuerpo infantil. O sea, despedirse del cuerpo de la infancia, despedir ese objeto que era el cuerpo de la infancia, con el cual los niños y las niñas se sentían bastante cómodos, y empezar de alguna manera a aceptar, a acomodarse, a encontrarse, a relacionarse, a autovincularse con ese nuevo cuerpo más adulto. Bien, esto en algunos adolescentes es más sencillo y en otros adolescentes es más difícil, más complejo. Después vamos a ver también y pensar el lugar de la cultura. Bueno, este es el primer duelo, ¿sí? El duelo por el cuerpo infantil perdido. El segundo duelo que mencionamos es el duelo por el rol, ¿sí?, y por la identidad infantil. O sea,
el duelo por el rol y la identidad infantil. Bien, entonces, el rol de niño o de niña debe ser abandonado, ¿sí? Y este rol de niño o niña debe cambiar ahora, entonces. Ya se deben asumir nuevas responsabilidades. Bien, entonces, esta pérdida del rol infantil, donde tal vez el rol infantil era una identidad poco cuestionada en la familia, una identidad más aceptada en la familia, porque obviamente que es mucho más fácil relacionarse con un niño o una niña que con un adolescente. Entonces, este rol infantil de a poco, debe ser abandonado para ir adquiriendo un nuevo rol de adolescente, que es lo que vamos a ver, que a partir de ahí se empieza a construir la identidad del adolescente. Ahora, ¿qué pasa por qué se da un duelo? ¿Por qué es una pérdida del rol infantil? Uno vería a los adolescentes, a los y las adolescentes desde afuera como observador, y uno los ve como muy contentos, muy felices, muy apropiados también de este nuevo rol en su vida, de este rol de jóvenes, ¿no? De este rol que ya abandonó la infancia. Sin embargo, internamente no es un proceso sencillo perder la identidad infantil y construir una identidad adulta. Esto implica, ¿por qué no es sencillo? Porque implica desde el punto de vista intrapsíquico renunciar a la dependencia de los padres, renunciar a la dependencia de los padres hacia los padres para asumir responsabilidades adultas. Entonces, esta pérdida del rol infantil implica una pérdida de la dependencia hacia los padres y una asunción de nuevas responsabilidades adultas. ¿Por qué es un duelo? ¿Por qué duele perder la dependencia hacia los padres? Y bueno, porque la vida era un poco más sencilla cuando siendo niños dependemos de nuestros padres, quienes de alguna manera nos van como resolviendo la vida, nos dicen qué hacer, nos dicen qué pensar, nos dicen qué nos gusta, qué no nos gusta, van orientando, ¿no? Van conteniendo la infancia. Sin embargo, bueno, llegada a cierta edad, ya es el adolescente, ¿no? Él y la adolescente las que comienzan a construir sus propios gustos, intereses. Bueno, los gustos, los intereses, las actividades propias implican la asunción de ciertas responsabilidades, ¿bien? Y esto es un duelo. Y se da un tercer duelo, que es uno de los duelos más importantes y que muchas veces no creemos que exista, que es el duelo de los padres de la infancia, ¿sí? Hay que abandonar, el adolescente y la adolescente deben abandonar, ¿sí? Deben despedirse de esos padres de la infancia, ¿sí? Y deben empezar a vincularse con nuevos padres, ¿sí? Entonces, el duelo por los padres de la infancia implica, de alguna manera, desidealizar a esos padres, a esa madre y a ese padre o a esos adultos que criaron, ¿bien? En los textos habla de madre y padre, pero bueno, siempre ubicamos en madre y padre el rol, pensamos siempre a la madre y al padre como funciones, ¿no? A veces las ocupa un tío, una tía, un abuelo, quien esté a cargo del adolescente. Pero bueno, también duele abandonar, también duele despedirse de los padres de la infancia, porque los padres de la infancia de alguna manera eran padres, perdón, los padres de la infancia de alguna manera eran padres con los que no se discutía, ¿sí? Eran padres con los que era como más sencillo relacionarse, vincularse. Entonces, hay que despedirse de esos padres. Eran padres también ideales, incuestionables, eran padres que hacían todo bien, que trabajaban, o sea, por una cuestión del desarrollo psicológico, el adulto se va configurando como una autoridad, como un modelo de autoridad para el niño. Y bueno, eso empieza como a destituirse en la adolescencia. Hay una desidealización de las figuras materna y paterna. Mi mamá, mi papá ya no son tan perfectos como yo los imaginaba, como yo los pensaba. ¿Y por qué? Bueno, ya no son tan perfectos porque me discuten, me ponen límites, no me permiten hacer todo lo que yo quiero hacer, me obligan a estudiar, me obligan a ordenar mi cuarto, a bañarme, ¿se entiende? Entonces esa imagen ideal, esa imagen, sí, idealizada de las figuras maternas y paternas, comienza de alguna manera a fracturarse, ¿sí? A barrarse, como dicen los psicoanalistas lacanianos, ¿no? Bueno, a ver,
Estos tres duelos, los vuelvo a repetir rapidito: duelo por el cuerpo infantil, duelo por el rol de la infancia y duelo por los padres de la infancia. Estos tres duelos son procesos intrapsíquicos, ¿bien? Y estos son los procesos este es un complejo intrapsíquico, un proceso o un complejo intrapsíquico que lo que va de alguna manera permitiendo, ¿sí? Estos tres duelos permiten que se realice la tarea principal de la adolescencia. ¿Y cuál es la tarea principal en la adolescencia? La construcción de una nueva identidad. Una nueva identidad que ya no va a ser la identidad del niño o de la niña, sino que va a ser una nueva identidad, pero que tampoco es la de los adultos que rodean al adolescente. El trabajo que debe realizar, la tarea que debe realizar él y la adolescente es la construcción de su identidad. ¿Qué es la construcción de su identidad? Bueno, la construcción de su personalidad, de sus intereses, de sus necesidades, cómo satisfacer esas necesidades, la construcción de sus gustos, la construcción de sus actividades, la construcción también de su identidad de género, ¿bien? Ahí hay otro, después vamos a hablar de eso, de la identidad de género, de la orientación sexual, ¿sí? Aberasturi y Nobel, que son los autores que estamos tomando para la clase de hoy, o para reflexionar y poder entender esta etapa de la adolescencia, nos hablan que en esta etapa se tienen que producir tres importantes duelos que son los que acabo de mencionar. Pero cuando ustedes lean el texto, van a ver que hay un cuarto duelo, ¿sí? Un cuarto proceso de duelo que al final agrega la autora Verasturi, que es el duelo por la bisexualidad de la infancia. ¿Qué es esto del duelo por la bisexualidad de la infancia? Para hacerlo sencillo, lo que quiere decir es que en la adolescencia, de alguna manera, hay una presión, ¿sí? Que proviene del mundo exterior, que proviene del mundo adulto, que también proviene del mundo de los pares. Hay una cierta exigencia porque, porque él y la adolescente definan, ¿sí?, su orientación sexual en tanto encuentren un objeto sexual y se relacionen con un objeto sexual. Cuando hablamos de objeto en psicología o en psicoanálisis, fundamentalmente nos estamos refiriendo a un otro, ¿no? A un otro objeto. Para el psicoanálisis es un otro externo al cual dirijo mi libido, ¿sí? Dirijo mi deseo, no estamos hablando de una persona objetalizada, no. Ya algún día se cambiarán estos términos, pero el psicoanálisis habla de objeto como aquel otro externo a mí, distinto a mí, al cual le dirijo mi deseo, al cual le dirijo mi libido. Bien, entonces, en la adolescencia, con la irrupción de la sexualidad y con la irrupción, ¿no? Con el surgimiento, si quieren, del deseo sexual, hay, de alguna manera, hay una presión incluso del propio cuerpo, del propio organismo, pero también se mezcla y se entrelaza con una presión del mundo externo por vincularse con algún objeto sexual, ya sea una mujer o un hombre. Y esta presión muchas veces es vivida como un duelo, como una pérdida de la bisexualidad, como dice el psicoanálisis, como una pérdida de esa indefinición de a quién le dirijo mi libido, ¿no? O sea, llegado a la adolescencia, él y la adolescente de alguna manera se siente presionado o presionada a tener que dirigir, tener que encontrarse con un objeto sexual, porque su cuerpo de alguna manera se lo está pidiendo, se lo está exigiendo. Y esto no es sencillo, no siempre es fácil la vinculación con ese objeto externo, objeto de deseo externo, ¿no? Entonces, decimos que hay también un duelo, duelar, dejar atrás, perder esa indefinición sexual en la cual el niño y la niña estaba situada de manera muy cómodo. Es muy cómodo esto. Pero en la adolescencia comienza esta incomodidad, comienza de alguna manera esta necesidad de vincularse con un otro o una otra. A ver, entonces dijimos, estos duelos que venimos marcando son necesarios para la construcción de ¿qué? Para la construcción de la identidad adolescente, que después será la identidad del adulto y que a lo largo de toda la vida vamos de alguna manera transformando nuestra personalidad, pero la identidad
se construye, ¿sí? En la etapa adolescente. Ahora, ¿qué pasa en la adolescencia? Pensemos un poco, ¿por qué es tan conflictiva la adolescencia con el mundo adulto, el vínculo de la adolescencia con el mundo adulto? Porque todo este proceso de construcción de una nueva identidad y de una nueva personalidad provoca mucha ansiedad en el mundo adulto, provoca mucha angustia, provoca mucha confusión, pero sobre todo ansiedad en el mundo adulto. Los autores aquí nos dicen que se reviven ansiedades básicas, los adultos reviven ansiedades básicas que ya habían superado a lo largo de su historia vital. ¿Cuáles son esas ansiedades? Bueno, los temores, ¿no? El temor, ese temor que muchas veces los adultos sienten ante el adolescente, temor de que le ocurra algo, temor de que sufra alguna dificultad, algún accidente, alguna sobredosis, alguna enfermedad, ese temor. Y muchas veces ese temor es la reedición, ¿no? Por eso dice, se reeditan ansiedades básicas. Ustedes saben que la maternidad y la paternidad es un proceso de construcción también, ¿no? Donde hay muchas ansiedades, muchos temores respecto al rol de padre, respecto al rol de madre. También es el rol de madre y el rol de padre es una construcción. Y es una construcción que se hace muchas veces en base a dudas, a temores, a conflictos. Bueno, a lo largo de la infancia estos temores, estos conflictos, estas incertidumbres propias de la maternidad y la paternidad, más o menos son resueltas, ¿sí? Más o menos los padres y las madres aprenden un poco a vivir con estos temores y van aprendiendo también a ejercer su rol materno y paterno. Sin embargo, el adolescente presenta a los adultos algo nuevo, ¿no? Ya no sirven de alguna manera ser padre como hasta el momento. Hay que encontrar una nueva forma de maternidad y una nueva forma de paternidad, una nueva forma de vincularse con ese hijo, con esa hija, ¿no? Una nueva vinculación. Y esto revita muchas ansiedades porque, bueno, ya se había construido una modalidad de vinculación que ahora hay que empezar a transformar, ¿no? Em, desde la perspectiva, por ejemplo, de la teoría sistémica, lo plantea esto de que la salud mental de un grupo familiar tiene que ver con la posibilidad que tiene ese grupo familiar de ir cambiando, de ir reestructurándose, de ir encontrando nuevos equilibrios, ¿sí? A lo largo del tiempo cuando van cambiando las etapas vitales de sus miembros. Bueno, cuando la familia, digamos, para poder acompañar a los y las adolescentes, la familia debe reestructurarse, ¿sí? Debe encontrar un nuevo equilibrio en el vínculo con las y los adolescentes, ¿sí? Y en esta búsqueda de un nuevo equilibrio, eh, en esta búsqueda de un nuevo equilibrio, muchas veces surgen conflictos, surgen ansiedades, surgen conflictos, ansiedades, temores, ¿no? Cuestiones no resueltas del pasado también. Bien. Em, Averasturi y Nobel, dado que son autores psicoanalíticos y el psicoanálisis de alguna manera siempre lo que nos propone teóricamente el psicoanálisis es que el sujeto psíquico vive constantemente en el conflicto, en la ambivalencia, en un dinamismo entre nuestras diferentes instancias, en un juego de ambigüedades, ¿no? O de un juego de ambivalencias. Esto es propio del aparato psíquico y propio de lo que nos plantea el psicoanálisis. Pero bueno, en esta etapa, por ejemplo, Averasturi nos dice que el adolescente fluctúa entre pares de situaciones. ¿Sí? El adolescente fluctúa entre pares de situaciones. ¿Cuáles son estos pares de situaciones? O sea, el adolescente fluctúa en una ambivalencia constante. Por un lado, ¿sí? Fluctúa entre la dependencia y la independencia, ¿sí? Entre la dependencia respecto a esos padres y la independencia deseada. O sea, el adolescente viene de la infancia dependiente y se dirige a una adultez independiente. Bien, entonces hay una independencia deseada, que muchas veces el adolescente comienza a vivirla, ¿no?
de modo a veces equilibrado y a veces de modo como más conflictivo, ¿no? Pero podríamos decir que estos primeros pares o este primer par es entre la dependencia infantil y el deseo, la necesidad de independencia. Otro par es, fíjense que este es muy interesante, es el refugio, el parent que va del refugio en la fantasía al afán de crecimiento. ¿Qué es esto? El afán de crecimiento tiene que ver, bueno, con esto, el afán de crecimiento es este deseo de independencia, ¿no? El afán de crecimiento es este deseo de construir una nueva identidad distinta a la de mi mamá, la de mi papá, ¿no? Una nueva identidad en la adolescencia. Sin embargo, la construcción de esta identidad, la construcción de este nuevo rol en la sociedad adulta, muchas veces es conflictivo, es dificultoso, surgen avatares en esta etapa, pueden ser que se vivan experiencias difíciles, dolorosas, entonces siempre hay una tendencia en el adolescente a refugiarse en su fantasía, ¿no? ¿Qué es el refugio en la fantasía? El refugio en la fantasía siempre es el lugar más cómodo, la fantasía, para aislarnos de las demandas del mundo externo. Entonces el adolescente en este pasaje entre la infancia y la adultez muchas veces sí fluctúa entre eh, estas ganas de ser independiente, pero esta necesidad de refugiarse en la fantasía, de refugiarse en su mundo interno que lo defienda y se aísle, es como una coraza respecto a las exigencias y a los mandatos del mundo exterior, que puede estar representado por los padres, por la cultura, por los docentes. Este mundo exterior muchas veces se presenta conflictivo, se presenta demasiado exigente, ¿no? Para los y las adolescentes. Entonces hay un refugio en la fantasía. Ustedes van a ver, por ejemplo, la música, el arte, la creatividad, pero bueno, sobre todo la música, que es tan importante en la etapa adolescente. Bueno, también los encuentros, ¿no? Los encuentros en las fiestas, la noche, todo eso tiene ese estar todos juntos en la noche, que es una gran necesidad de los adolescentes. De alguna manera es como la construcción de una fantasía, ¿no? De como un mundo paralelo, ¿no? Una fiesta, las fiestas nocturnas, los boliches, los que como le quieran llamar, em, ¿qué son? Son un mundo nocturno ideal en el cual bailamos, digamos, se baila, se escucha música, se toma alcohol o algunos consumen drogas, digamos, pero el mundo de la noche tiene características de fantasía. ¿Por qué? Porque se aparta, se distingue del mundo de los adultos, que sería el mundo diurno, ¿no? Entonces, fíjense que este refugio en la fantasía lo podemos encontrar de forma hasta patológica en algunos estados depresivos o maníacos, y también lo encontramos en lo normal, ¿no? El refugio en la fantasía, que es un poco lo que actualmente estamos asistiendo con la pandemia, ¿no? Después vamos a reflexionar cómo esta pandemia que estamos viviendo y la medida preventiva que son los distintos grados de aislamiento y distanciamiento social, de alguna manera irrumpieron en la vida adolescente y irrumpieron en la vida del adolescente y les quitaron esos espacios de encuentro, esos espacios de interacción, esos refugios en la fantasía adolescente que son tan necesarios, porque eso es por ahí lo importante acá, que todos estos procesos intrapsíquicos y estos procesos de duelos y estos pares ambivalentes son sumamente necesarios de transitar para después, posteriormente, a la edad adulta, construir una identidad, ¿sí? Entonces, todo esto se ha visto afectado por la pandemia y los y las adolescentes han tenido que encontrar alternativas de encuentro y de interacción, que es la virtualidad, pero que no es lo mismo. Bueno, un tercer par ambivalente que marca Verasturi es la afirmación de logros adultos y el refugio en los logros infantiles. Es muy parecido al anterior, que tiene que ver con la fantasía. O sea, entonces, la afirmación entre los logros adultos, aquellos logros que quiere alcanzar el adolescente, estudiar, irse de viaje,
trabajar muchas veces, ser independiente económicamente, muchas veces esta necesidad surge más temprano en algunos, más tarde en otros, pero hay como una necesidad de ejercer el rol adulto, pero muchas veces al ejercer el rol adulto, después nos encontramos con la realidad. Ahora es muy común que los y las adolescentes tengan algún tipo de emprendimiento a través de las redes sociales, algún emprendimiento comercial y demás. Esto es como esa gran necesidad que tienen los y las adolescentes de ejercer el rol adulto, pero que muchas veces cuando se encuentra con algún tipo de frustración en el mundo, ¿sí? En el mundo real, o dificultad, porque el mundo real es muy dificultoso, sobre todo en lo económico, en lo social, en la interacción y sobre todo el mundo del trabajo, puede llevar a los y las adolescentes a refugiarse otra vez en el mundo infantil, en el mundo de los padres y en el mundo de los logros infantiles. Bien, eh, volvemos a lo mismo. Estos tres pares ambivalentes que marqué hoy, que es dependencia, independencia, crecimiento, fantasía, adultez, logros infantiles, los duelos y estos pares independientes, todos son procesos intrapsíquicos que se producen para sostener la construcción de una nueva identidad, bien, la búsqueda de una nueva identidad. Bueno, ¿qué es? Entonces, vamos si quieren ya a hablar un poquito esto de qué es la identidad, qué es la construcción de la identidad, qué es construir una identidad. Bueno, la construcción de una identidad tiene que ver de alguna manera con que a lo largo de la adolescencia y sobre todo ya finalizando la adolescencia, que después con otros autores y en otros textos vamos a pensar y vamos a reflexionar sobre esto de hasta cuándo podemos pensar a la adolescencia, hasta cuándo podemos ubicar a la adolescencia. Parecería que la adolescencia se ha prolongado muchísimo, lo vamos a pensar. Pero la construcción de la identidad tiene que ver de alguna manera cómo se va a construir la identidad. Bueno, se va a construir la identidad en los y las adolescentes cuando se puedan elaborar estos tres duelos y cuando se puedan integrar estos tres pares de contrarios, ¿sí? Elaborar estos tres duelos e integrar estos tres pares de contrarios. O sea, el adolescente de alguna manera debe como probar, debe vivir, ¿sí? Experimentar diferentes identidades, diferentes logros, diferentes proyectos, diferentes formas de ser, diferentes grupos de amigos, ¿sí? Hasta que váyase sintiendo cómodo, ¿sí? Con una identidad que va construyendo. También en la construcción de la identidad forman parte algo muy importante que son los cambios corporales, el cuerpo nuevo, el cuerpo del adolescente y del adolescente, que es un cuerpo que se va desarrollando, ¿sí? Que va creciendo, que va cambiando, pero que también a su vez ese cuerpo nuevo también le pone a él y a las adolescentes una relación con el otro, le pone un imperativo de relación con el otro, ¿no? Y esto, bueno, es complejo. Entonces los cambios corporales decimos que lo invaden muchas veces, de la misma manera que lo invaden las demandas del mundo exterior. Fíjense que él y la adolescente se ve como invadido por estas dos fuentes también, vamos a mencionarlo así. Por un lado, los cambios físicos invaden al adolescente, y por otro lado también los cambios en el mundo exterior, las demandas en el mundo exterior, la asunción de responsabilidades, estudio, trabajo, todas estas cuestiones también implican para el adolescente una crisis, ¿no? Implican demandas intensas que debe de alguna manera integrar. En la adolescencia todo es integración, integración de contrarios, ¿bien? Para poder construir la identidad. ¿Qué es esto de integración de contrarios? Bueno, lo que decíamos hoy, integración de contrarios tiene que ver con elaborar estos duelos, con elaborar estos pares ambivalentes. Entonces el adolescente va probando diferentes identidades, va ensayando de alguna manera diferentes maneras de pensar. La ideología, los valores, ¿sí? Tienen un papel muy importante, son muy útiles y muy necesarios muchas veces para transitar la adolescencia y construir la identidad de una forma saludable. Cuando me refiero a la ideología, me refiero, bueno, a una forma de pensar la sociedad, ¿no? Cómo los y las adolescentes van pensando la sociedad.
Lo vemos actualmente, por ejemplo, con la ideología de género, con la ideología de los derechos humanos, esto que estas de alguna manera banderas que defienden los jóvenes, también hay muchas búsquedas por el lado de lo artístico, también del cuidado ambiental, o sea, son formas de pensar, formas de entender y de desear una sociedad, ¿no? Y esto es importante en la adolescencia, la ideología, los valores, ¿bien? Em, Ahora bien, todo esto siempre se da en el marco de en el marco no, pero todo esto siempre se da enmarcado en una ambivalencia, ¿sí? Porque muchas veces vamos a encontrar jóvenes que, no sé, nos defienden una causa en una discusión o en un diálogo, defienden una causa y a los 2 meses defienden otra, o ya no están seguros, o ya no están tan involucrados con una causa. Pero bueno, esto tiene que ver con toda una búsqueda de construcción de su identidad. A ver, hay algo aquí que es muy importante que me gustaría mencionar que tiene que ver con el rol de los adultos. ¿Cuál es el rol de los adultos en la adolescencia? Bien, o sea, muchas veces pensamos que como ya no son niños ni niñas, como ya abandonaron la infancia, entonces el adulto ya no ocupa ningún papel, ¿no? No ocupa ningún rol. Bien, bueno, este es un error muy importante porque debemos pensar que el adulto aún es necesario. El rol adulto es necesario y es fundamental en el acompañamiento de la adolescencia. Lo que pasa es que ya no es un rol de acompañamiento de un niño o de una niña, sino que es un acompañamiento de un joven o una joven en proceso de cambio. Bien. Em, Hay en los adolescentes, en los y las adolescentes, hay una gran necesidad de acompañamiento en esta búsqueda de la independencia. Tenemos que pensar a la adolescencia como una búsqueda de la independencia, una búsqueda de una nueva identidad, pero siempre con una gran necesidad de acompañamiento. Lo que pasa es que el adolescente no muestra esta necesidad de acompañamiento, porque de alguna manera, desde el punto de vista ya de su estructura narcisística, piensa que mostrar esta necesidad de acompañamiento invalida su deseo de autonomía. Lo vuelvo a repetir. Desde el punto de vista narcisístico, él y las adolescentes sienten que mostrar esta necesidad de acompañamiento, mostrar esta necesidad de apoyo, bien, de los adultos, invalida la construcción o el deseo de autonomía. Esto es propio de la adolescencia, pues yo les decía, es un juego de contrarios, pero esto lo tenemos que tener claro los adultos, el mundo adulto tiene que tener en claro esto, que más allá que superficialmente los y las jóvenes se ven muy seguros de sí mismos, hay una gran necesidad de acompañamiento, ¿sí? De acompañamiento, de contención, ¿sí? De apoyo. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan difícil relacionarse con los y las adolescentes? ¿Por qué es tan difícil, tan conflictivo? Bueno, porque a los padres también les cuesta. No solo los adolescentes son los rebeldes, también a los padres les cuesta. ¿Y por qué les cuesta tanto? Bueno, porque los padres y las madres, si el mundo adulto también tiene que elaborar sus propios duelos, porque si de la misma manera que los jóvenes tienen que duelar, dejar atrás su cuerpo infantil, su rol infantil a los padres de la infancia, también los padres tendrán que duelar y despedirse de esos padres que fueron cuando eran padres de un niño o de una niña, ¿no? Esa forma, esa modalidad de vincularse hay que duelarla, hay que resignarla y construir una nueva identidad.